Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo. Continuamos con nuestro curso de liderazgo. El día de hoy vamos a estudiar las creencias del líder. La realidad es que pese a ser llamados por Dios, muchas veces no pudimos cumplir con la función de liderazgo, de servicio hacia los hermanos bajo nuestro cuidado, porque nuestras creencias en muchas ocasiones son impedimento para ello. Antes de pensar cómo debe ser un líder espiritual, vamos a ver qué tan importantes las creencias en el líder. Muy bien, las creencias construyen la conducta del líder. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no logro alcanzar la meta o el objetivo que anhelo? ¿Por qué es tan difícil conseguir el resultado que deseo? ¿Por qué muchos líderes ven la vida de discípulo como un autosacrificio en vez de verlo como una oportunidad para servir al Creador? Por lo que he podido observar en mi vida en estos 34 años, muchas personas viven una realidad distinta a lo que su corazón les dice, una satisfacción a medias o un sentido de realización o no realización. ¿Será que solo unos son escogidos, ungidos, para poder alcanzar y servir y lograr sus metas en la vida? ¿Acaso solo unos pueden ser líderes espirituales? ¿Solo algunos tienen la capacidad de tener una visión para sus vidas y poderla realizar? La realidad, y por suerte, no es así. Los estudiosos del comportamiento humano coinciden en que los seres humanos nacemos dotados de los recursos necesarios para poder alcanzar nuestros propósitos, nuestros objetivos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo hacia los demás. Dice 1 de Pedro 4:10. En ocasiones, el líder que es llamado por Dios no siente que Dios le haga ese llamado por distintos motivos. Y uno de ellos es porque no se siente capaz. Y tal vez no sea capaz, sin embargo Dios a través de su espíritu capacita al líder. Para poder desempeñar este servicio necesitamos creer verdaderamente y conscientemente que Dios nos llamó a realizarlo. Muchas veces lo que limita nuestros logros o el logro de resultados no es lo que somos, sino lo que creemos que somos. Muchas veces nos sentimos más de lo que somos y no damos el ancho. Y la mayoría de las veces he notado en mi vida personal y en los cristianos, en los discípulos, que no se creen más de lo que Dios le llama a ser. Hay una baja autoestima espiritual de no sentirse capaces. Y no me refiero a que todos seamos capaces o llamados, me refiero a ese don que Dios te dio para servirle, a ese llamado. En ocasiones no nos sentimos dignos. En sentido teórico práctico, pues no somos dignos, nadie es digno de ser hijo de Dios. Sin embargo, en términos empíricos, pues Dios nos ha llamado a hacerlo y nos ha llamado a dirigir a su pueblo. Y ya estudiamos que dirigir es servir. Hermano, hermana, es importante que como líder veas si realmente crees en tu corazón, en tu mente, ese llamado. Las creencias del líder es lo que le va a ayudar a hacer y a tener un liderazgo de impacto y de servicio. Con los años construimos creencias que limitan nuestro crecimiento y es necesario cambiarla para obtener mejores resultados. La solución es un proceso que nace desde el interior. Los psicólogos han confirmado una y otra vez que nuestras conductas no se heredan, sino que se aprenden por los llamados maestros sociales. Los maestros sociales vemos que son la familia, la escuela, las comunidades, el medio ambiente. Todo lo que hemos aprendido en este convivir desde nuestro crecimiento, pues ha influido en nuestra conducta y en nuestras creencias. Hay que entender algo, pese a que seamos discípulos, convertidos, independientemente del tiempo que tú tengas en la fe, hay muchas creencias que todavía
puedes tener arraigadas de tu vida anterior a convertirte, y es normal y es natural. Muchas formas de pensar, muchas formas de tratar a la gente, prejuicios que hemos aprendido. Y es lo que necesitamos a reaprender o desaprender, dependiendo del caso, para poder servir mejor a Dios. A diferencia de los animales, que son producto de su código genético, los animales no pueden mejorar. Mi gato no va a ser mejor que sus padres. No, ¿por qué? Porque es un animal y su código genético ya está definido. Pero nosotros sí podemos mejorar, sí podemos evolucionar en cuanto a un crecimiento espiritual. Podemos modificar nuestro destino con Dios a través de un servicio genuino. Una gran cualidad y bendición para el ser humano es poder hacer realidad lo que desea hacer, lo que desea ver. Dice Filipenses 2:13, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. Si analizas profundamente qué deseabas antes de ser cristiano y qué deseas hoy, seguramente en un 80 o 90% tu forma de ver la vida y tus prioridades han cambiado. Tal vez antes deseabas cosas materiales, terrenales y pasajeras. Hoy como discípulo no está mal que las desees, sin embargo tus prioridades hoy cambian. Ser mejor para Dios, ser más íntegro. Y dice la Biblia que Dios no solamente nos hace nacer esos buenos deseos, sino que nos da la fuerza para poderlos llevar a cabo. Y hoy como líder necesitas creer en eso, que Dios te ha llamado a hacer algo grande para Él, a hacer un servicio para el Rey de Reyes. Nuestra vida es producto de nuestras decisiones, no de las circunstancias. Somos producto y resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado, no solo de manera espiritual, sino física, mental, académicamente. Lo que tú hoy eres es producto de las decisiones que has tomado en el pasado. Yo no he conocido hasta el momento, en estos 34 años que tengo de vida, a alguien que haya podido cambiar y mejorar culpando a los demás. La forma de ver el problema es el problema. ¿Qué te limita como líder? No basta con ser llamado y esforzarte. Tiene que ver mucho tus creencias. ¿En qué crees? Si realmente crees que Dios te llamó a servirle. Si realmente te sientes y te crees perdonado. Si realmente crees que Jesús murió por ti y que realmente vale la pena sacrificar todo por su reino. Eso es lo que va a hacer que seas un líder de influencia. Tus creencias verdaderas, arraigadas y profundas en Dios. Para que exista un avance es indispensable un cambio de creencias. Si continúas haciendo lo que haces, vas a seguir obteniendo lo mismo. Si se quiere ser o obtener un mejor resultado, necesitamos redefinir nuestras creencias. Dice Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Es fácil, así como piensas, eres tú y tus acciones. No se puede ser un líder de influencia cuando no te sientes influyente. No puedes ser un líder servicial cuando no te sientes servicial. No puedes ser un líder que transmita pasión cuando no sientes esa pasión. No puedes ser un líder que lleve a la gente a Dios, a los perdidos a Dios, porque tal vez tú no te sientes perdonado. Y hay veces puede parecer como, pero soy líder y soy cristiano. Eso se da por entendido, pero realmente no es así. En ocasiones nuestras creencias nos limitan mucho en el liderazgo y en nuestra vida cristiana. Hay que hacer una introspección y darnos cuenta realmente qué nos motiva para servir a Dios. Personalmente en ocasiones me he sentido tan limitado, tan poco digno, tan no llamado por Dios. Y no es que Dios no me lo quiera mostrar en su palabra o en la vida misma, sino yo no lo he creído. Aunque se piense, realmente muchas veces como líderes no nos sentimos capaces. Y no es que nosotros lo hagamos, Dios lo hace, pero no nos sentimos capaces de hacer la obra del Señor y eso limita mucho
nuestro servicio y pasa, y no nada más a los líderes, sino a todo creyente. ¿Qué es lo que crees? Dice Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Cambia tu forma de pensar, cambia tus creencias. Recordemos que muchas creencias las traemos arraigadas en el corazón desde pequeños. No debemos permitir que las cosas que no podemos hacer interfieran con las que sí podemos. Primero, necesitamos concentrarnos en las cosas que sí podemos hacer y no solamente hacerlas, sino desarrollarlas. Desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones y después trabajar a la par en las cuales no somos fuertes o somos débiles. Más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades, dice Proverbios 16:32. Es una construcción, el liderazgo es un proceso que lleva toda la vida. No nada más de que hoy me fue increíble con la charla, hubo 200 bautizos en este año, wow, soy el líder de la época. No, son rachas, es un proceso que es una brega, una lucha de toda la vida. El liderazgo, el servicio, nuestras creencias. El cristianismo es una carrera de resistencia, no una de velocidad o de mostrar hechos en un tiempo y después apagarte. No, es una constante construcción. ¿Por qué? Porque los líderes son los que construyen el camino. Una realidad es que la integridad de nuestros actos es la fuente de nuestro poder o influencia. Más cuando se es líder espiritual o cristiano. Si para el ser humano o para el creyente es importante ser íntegro, imagínate para alguien que se hace llamar o que está al frente de un grupo, independientemente del número. De ahí emana tu autoridad, tu influencia. La influencia que permanece es cuando el grupo observa que su líder hace lo que dice y cumple lo que promete, y ese es un gran reto de carácter. De ahí emana su autoridad y la gente lo sigue o no lo sigue dependiendo cómo es ese líder. Los contemporáneos de Jesús, asombrados por sus palabras y su manera de expresarse, decían, wow, habla con autoridad, nos dice Lucas 4:32. ¿Por qué la gente se admiraba de Jesús? Porque se diferenciaba de los fariseos, de los líderes religiosos, porque Jesús hablaba con autoridad. Y hoy nosotros estamos llamados como líderes a tener una autoridad espiritual, que no emana del abuso, del control, de la manipulación o el autoritarismo hacia los hermanos. Eso no es influencia ni es espiritualidad, es abuso. Debe de emanar de una autoridad moral donde el hermano que está bajo nuestro cuidado pueda haber una congruencia entre lo que decimos y hacemos, entre lo que prometemos y cumplimos. La fuerza de la integridad es mayor que nuestras palabras. No hay prueba más clara del compromiso de un líder cristiano que sus actos, que sus hechos. Y eso es verdad. Como líder cristiano, no es que seamos de otra categoría, porque no lo somos. No somos mejores de los hermanos que están bajo nuestro cuidado. Pero sí nuestro compromiso debe ser mayor, porque sí tenemos una responsabilidad con Dios. Un problema en el liderazgo actual es que en su mayoría no son capaces de convertir sus actos en realidad, sino solo se quedan en buenas intenciones, no pasan de discursos motivacionales. La pregunta aquí, ¿soy congruente con lo que digo y hago? ¿Soy congruente con que lo que quiero hacer de mi vida y lo que hago con ella actualmente? Son preguntas que como líderes necesitamos hacernos. Ser inconsciente o incongruente entre lo que pensamos y hacemos acaba por convencernos de que no somos capaces o que somos incapaces de hacer las cosas. Hay una anécdota, o mejor dicho, un pensamiento del autor finlandés Heikki Lampala. Dice que de niños éramos más tenaces, porque si no nos daban de comer llorábamos.
gritábamos hasta que iba nuestra mamá. Y después, pese a que nos caímos, empezamos a gatear. Y después, aunque nos caíamos y nos levantábamos, empezamos poco a poco a sentarnos y luego a caminar. Y aunque nos golpeábamos y llorábamos, no nos deteníamos, sino que seguíamos adelante, adelante, adelante. Y así nos desarrollamos. Qué gran ejemplo de los niños, que no se rinden y que se desarrollan desde bebés, y lloran si su mamá no los cuida, y si aprenden a sentarse y aunque se vayan de lado, lo intentan de nuevo, y no importa las veces, y cuando empiezan a caminar, aunque se trompiquen o caigan, pero lo hacen. Esa tenacidad que tuvimos de niños todos, o su mayoría, necesitamos volverla a tener con nuestra vida. Los seres humanos no deseamos progresar solo para ser mejores, sino que necesitamos evolucionar para deshacernos de lo que nos hace sentir menos o incapaces. Posiblemente hemos construido miedos, temores y poca perseverancia. Y esto es muy real, por eso hablo de las creencias del líder. Aunque seamos líderes cristianos, tenemos complejos, tenemos miedos, tenemos temores. Tenemos miedo al rechazo, claro que sí, porque somos seres humanos. Sin embargo, necesitamos cambiarlo con Dios. Y te cuento esa anécdota que seguramente o la has visto en una película, o en el cine, o en la vida real. Tal vez cuando has ido a un circo y ves a esos elefantes que los tienen atados a un palo que es muy débil. O incluso yo lo he visto en sillas. Ahorita, actualmente en los circos creo que ya no se permite el uso de animales en México, pero anteriormente, de pequeño, a los 8, 9 años, lo veíamos. Y yo sí me llegaba a preguntar cómo es posible que ese elefante no se pueda mover. ¿Por qué? Porque ese elefante desde pequeño, desde cría, pues lo azotaban, lo martirizaban y lo llenaban de miedo. Si nos pusiéramos a pensar, y si ese elefante tuviera raciocinio, dejaría pedazos la silla o el tubo que lo detiene, pero fácilmente. Sin embargo, desde pequeño aprendió que eso era como lo que lo ataba. Y muchas veces nosotros, los seres humanos y líderes cristianos, tenemos esos miedos que hemos aprendido desde la infancia y que no nos deja crecer, pese a que hoy un amigo, un discipulador, un compañero de batalla te diga, tú puedes, tú eres capaz, hermano, hermana, Dios puede actuar en tu vida. Nos quedamos como el elefante con ese miedo porque hemos experimentado derrotas, fracasos en el pasado. Pero es el momento de confiar más en Dios, en el Espíritu Santo, y con todas nuestras fuerzas cumplir el llamado que Dios nos hace. El liderazgo, y el liderazgo espiritual específicamente, se forja con riesgo, con valentía y con perseverancia. Y ahí podemos ver a Nehemías, un hombre que dejó su comodidad cuando era copero de Jerjes, y fue a construir, a reconstruir la muralla. Y que cuando la amenazaron y le dijeron, ve y escóndete, él dijo, vayan ustedes, porque los hombres como yo no se esconderán. Un hombre de fe, de carácter, de convicción. Nehemías como hombre tenía miedo, desde luego. Sin embargo, confiaba en Dios. El hecho de ser líderes no nos exime de no tener miedo, de no tener temor, de no tener complejos. Claro que lo tenemos todos porque somos seres humanos. Sin embargo, necesitamos y podemos vencerlo con Dios. ¿Qué domina tu vida como líder? También es importante en la cultura, tu creencia, hermano, quitarnos esta cultura individualista con la cual hemos nacido, crecido y vemos en la sociedad desde que convivimos con nuestros familiares o en nuestro entorno. Lo que sí sé es que el liderazgo no se prepara a solas, no es un evento al azar o espontáneo, es un proceso que se construye con otros. La única forma de crecer es con la ayuda, el reto, la exhortación, la batalla, codo a codo con otros hermanos. Más del 90% de nuestras vidas, si tiene su lógica, transcurre con personas, con nuestra familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, convivencia con las personas. Tiene
su razón y su sentido de ser. El primer paso del proceso para aprender a ser líder es enriquecer nuestra capacidad de triunfar con otros, de ayudar a otros y ser ayudados por otros. No en vano, más de 70 veces la Biblia nos habla y nos exhorta en el Nuevo Testamento unos a otros. Y ahí podemos ver que Dios, desde su creación, puso a Adán, y Adán le puso una compañera que se llamó Eva, y después sobre ellos construyó la vida en la tierra. Jesús mismo no lo hizo solo. Jesús aprendió de su primo Juan el Bautista y le enseñó a sus apóstoles, a 12 de ellos. Es decir, siempre unos a otros. En el mundo existen dos tipos de riquezas, hermano, hermana. La riqueza material, que solamente es de la persona a la cual le pertenece. Y si esa persona decide no compartirla, pues nadie se puede enriquecer de ella. Y cuando esta persona fallece, pues o se pierde esa riqueza o no se la lleva con ella. Y existe el otro tipo de riqueza, que es lo que tú le puedes añadir de valor a las personas. Y esa riqueza es incalculable porque puede durar generaciones, siglos, milenios enteros. Lo que tú le puedas enseñar a otra persona de lo que sabes espiritualmente o humanamente son cosas que se pueden legar. Van a quedar como ese legado y no sabemos el gran impacto que puede tener. Por eso necesitamos aprender a trabajar en equipo, a trabajar con nuestros hermanos en la fe. En el fondo, la mente nos dice que mientras más hagamos para el prójimo, más estaremos haciendo para nosotros mismos. Tiene sentido, como un efecto boomerang. Hay un egocentrismo en el ser humano, que muchas veces es natural. Necesitamos luchar contra esa voz interior e individualista. Yo lo hago, yo lo puedo hacer, ustedes no lo saben hacer, quítense. Eso va a limitar mucho tu liderazgo. Al contrario, hay veces pensamos, no, es que si cedo, si doy, no me van a respetar o voy a perder influencia. No, es todo lo contrario. Te gana respeto, admiración y confianza. Liderazgo es cultivar las relaciones, incluir a todos, como Dios lo hizo. No solamente primero eligió al pueblo judío, sin embargo después nos eligió a nosotros los gentiles, aprendió a incluirnos a todos. Nosotros, hermanos, no éramos el pueblo elegido por Dios, hoy sí porque somos su iglesia, sin embargo antes no era así, pero Dios incluyó a todos y trabaja en la vida de todos los seres humanos. Entonces un líder, Dios es el máximo líder, el mayor ejemplo de creación, creatividad, imaginación, liderazgo, es nuestro Dios, y Dios aprende, mejor dicho, nos enseña a aprender a trabajar con la gente, con los seres humanos. Porque al fin y al cabo, hermanos, nadie puede crecer individualmente, necesita ayuda y reprensión, exhortación de otras personas. Y también, pues servimos ¿a quién? A otras personas. Entonces, para cumplir ese llamado de Dios, necesitamos servir. Bueno, esta clase se llamó Las creencias del líder. Recuerda, si tus creencias son sólidas, profundas y tienen raíces en Dios, podrás hacer grandes cosas para Dios. Si no te sientes capaz, bienvenido al club. Hay muchos que no nos sentimos capaces, pero entendemos y creemos firmemente que Dios nos quiere utilizar. Bueno, esto fue la clase 6. Nos vemos en la siguiente clase. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.